Queremos dedicar este programa a nuestro Señor Jesucristo como buen pastor, a la Santísima Virgen María de Fátima y a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones y doctora de la Iglesia. Nos encomendamos en esta oración al buen pastor. Señor Jesucristo, como el buen pastor diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos, tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo, para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Bueno, qué alegría estar nosotras, bueno, Claudia y yo, como siempre, María Inés Espinosa, y ahora con el padre Ober Alexander Moreno, quien es un sacerdote de la diócesis de Itzminatado. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Inés, Claudia, todos los oyentes. Créame que es un gusto y una alegría estar precisamente en este espacio, ¿cierto? En este espacio que es pastoral, que es misión, ¿cierto? Que nos hace sentir iglesia, como también va incluido en el nombre de la Fundación Iglesia, ayudar a esta iglesia que sufre, a esta iglesia doliente, a esta iglesia necesitada. Bueno, yo le hago un poco la presentación de quién es Ober Alexander, claro, para que tengan ese conocimiento. Gracias, padre. Rápidamente. El padre Ober Alexander Moreno Gómez, ordenado el 19 de noviembre de 2011 por mi queridísimo obispo en ese momento, Julio Hernando García, un obispo que quiere también mucho este espacio y que se siente a pleno. A cada rato nos mencionaba ya Radio María, entonces también importante, ¿cierto? Y unido pues a esta realidad de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. Dentro de ese proceso de mi ministerio como sacerdote, pues tengo, a pesar de que es corto, vamos a cumplir 8 años ahorita, tengo muchas experiencias, ¿cierto? Las experiencias mismas desde la formación que le pudiera contar hasta este momento fundamental. La vida del seminario es una vida muy cómoda, podríamos decir, ¿cierto? Sobre todo porque a uno le exigen, y es como de acuerdo a la vocación que se tenga, si uno tiene verdaderamente esa vocación. Cómoda en el sentido sentirse pleno, porque usted trabaja en sus dimensiones y lo hace con mucho gusto, porque tiene todo allí para hacerlo de manera humana, la dimensión humana, cómo tratar con los demás, ¿cierto? La pastoral también, conocer un poco la pastoral y que se hace por experiencia. La espiritualidad, tiene todo ahí el escenario espiritual, y luego lo académico, que también exige mucho pues para un buen pastor. Salir del seminario ya es encontrarse con otra realidad, y cuando digo salir no es que dejemos el seminario, sino ordenado como sacerdote. Sí, claro. Ya es encontrarse con una segunda realidad que puede variar. Yo les cuento, cuando salí del seminario yo tuve la oportunidad, por orden de mi obispo que me ordenó, de estar como vicario en una parroquia, una de las parroquias más antiguas y tradicionales de la diócesis, San Francisco, 2 años. Y si yo les cuento de esos 2 años, ustedes dicen, no, pues muy bien, pues la diócesis Mina está muy bien, ¿cierto? ¿Cuáles son las necesidades de las que habla el padre, o no dónde están? Yo en esos 2 años estuve muy bien, aproveché para estudiar, seguir estudiando, incluso hicimos un estudio muy, muy interesante de misionología, en convenio con la Urbaniana de Roma. Qué bien, muy bien, interesantísimo. Virtualmente, pero muy bien. Fuera de las fronteras. Exactamente, la pastoral allí
era todo, es decir, usted litúrgicamente todo estaba organizado, usted salía a celebrar la Eucaristía, una casa cural muy cómoda, si era por transporte también tenía transporte muy fácil, donde yo no sentía que tenía que gastar 1,000 pesos o 1,000 pesos, sino que eso estaba dado. Claro, por derecha. Porque es una parroquia donde la gente precisamente tiene un sentido de parroquia formado, donde existen muchos profesionales. Y bueno, para concluir, estábamos en ciudad. Hablando del Chocó, es la segunda ciudad más grande del departamento. Civilizada, digamos, con todas las posibilidades, además de servicios, me imagino, etcétera. Etcétera, con todas las condiciones que uno más se puede imaginar. Si hablamos de comunicación, todo estaba dado, todo. Yo sentía que cuando los compañeros llegaban, incluso de las otras comunidades, porque muchos llegaban allí a la parroquia, incluso se quedaban allí descansando sus 2 días, hablaban un poco de la realidad de donde estaban, por el San Juan, por el Baudó, por la misma costa. Pero era una realidad lejana que usted... Lejana, sí, pues igual yo sentía como muy cómodo. Claro. Yo seguía muy cómodo allí y pues sí, allí estábamos en el seminario, incluso acompañé un semestre clases en el seminario, bueno, todo sí, muy cómodo. Y también el sentido de la fraternidad, porque usted tenía, por ejemplo, si usted tenía una dificultad, un bajón de ánimo, salía y a 5 minutos se encontraba con un compañero párroco, ¿cierto? A una parroquia. O sea, tiene gente, ¿sí? Sí, porque ahí estaba, y si usted quería hablar con el obispo personalmente, se iba y en 5 minutos también estaba donde el obispo. Facilidades en todos los sentidos. Facilidad en todos los sentidos, ¿cierto? Pero luego de esos 2 años ya me enviaron a parroquia como párroco, que es otra responsabilidad. Aquí estaba como vicario, luego me mandan como párroco a Nuquí, parroquia San Francisco Javier. Y ya la cosa, no, eso es diferente. Claro, es una región bellísima, muy bella, claro. Tiene cosas muy bonitas, como casi todos los pueblos del Chocó. Todos ellos tienen algo que ofrecer bonito, todos. Sí. Todos. Pero estamos hablando ya del mar, del mar. Lo primero que para ir hasta allá coja avión, es avión, no es carretera, no es carro, sino avión, imagínense ya avión. 1, 2, que para ir a visitar a sus comunidades, a mis comunidades, a las que pertenecen, se debe caminar en algunas horas, comunidades indígenas, otras por el mar. Sí. Y ya eso, vamos mirando. Pues cambió totalmente, claro, de coger una buseta y llegar a un sitio, o un carro, lo que fuera, ahora sí, es a pie o en barco. Y caminando, y en barco, y por mar, con el riesgo de que y ese mar es súper fuerte, ¿no? Sí, movido, el Pacífico. Es muy movido, sí. Ajá. Eso hay temporadas donde incluso los expertos salen por allí. Dicen prohibido, claro. Prohibido salir, y así es. Entonces ya la cosa cambia. Ajá. El entorno cambia. Obviamente aquí en San Francisco, donde estuve los 2 primeros años, todavía no he tenido la oportunidad de evangelizar o de conectarme con comunidades indígenas. Hasta ahí sí, claro, porque eso estaba, claro, aquí estos otro son mundo. Pero ya llego allá y no, eso es encontrarse con comunidades indígenas, otra cultura real, claro, obviamente, y otro modo de vida. Y poder entrar en ese ritmo también cultural, ¿cierto? ¿Cómo? Estratégicamente, ¿cómo llegar a ellos? Acercarse, que el párroco sea cercano. Que no es el laico comprometido, claro, que llega a la misa juiciosito todos los domingos, inclusive entre semana. No, es otra cultura. Claro, y sale uno por eso decía aquí el entorno de un poco cómodo acá en esto, porque sale uno a decir, bueno, voy a celebrar misa aquí a las 8 de la mañana y a las 10 voy a coger una lancha o un camino para ir a una de las comunidades a celebrar a las 11, 12, regresar así mismo para celebrar nuevamente acá a las 7.
en la sede. Sí, un ritmo intenso. Eso, sí, gracias a Dios, y Dios nos llamó joven, porque eso es para espíritu así porque ya uno después de los 60 no está en eso, es una cosa muy compleja, ¿cierto? Claro, pero bueno, Dios nos llamó así, en ese espíritu juvenil todavía, gracias a Dios, y se puede entrar con energía a ello. Pero fue para mí, vuelvo y les repito, a pesar de que hemos ido tradicionalmente en el Chocó, hemos formado en el Chocó, en el seminario y demás, siempre uno dice, esto aquí es otro nivel, como se dice ahora. Sí, es donde comienza precisamente los interrogantes de cómo ayudar a resolver. Porque acá usted, no estamos diciendo que en la sede y en la primera parroquia no teníamos familias con necesidades, claro, pero no se notaban tanto como para decir, usted llegó a un pueblo, a un corregimiento, a una vereda, y las necesidades se ven a legua, es decir, de entrada usted... Sí, que no tiene que entrar hasta allá a hablar con la persona, sino que usted desde que de entrada dice, esto hay una necesidad evidente. Evidente, exactamente. Ajá. Con solo el hecho de que usted salió de Nuquí, de la sede parroquial, y ya usted sabe que no hay forma de una llamada, si se le quedó algo desconectado. En algunas de esas comunidades todavía no. Entonces, todo ello para uno fue una novedad. Fue novedad. Interesantísimo, ¿no? Claro, interesantísimo. Y inclusive el mismo tema del turismo que se vive, que nos tocó vivir en Nuquí, para mí también fue novedad, porque hasta ese momento, estamos hablando del 2014, yo no había tenido la oportunidad de disfrutar de un avistamiento de ballenas y de estas cosas. Espectacular. Playas, pues sí, playas, porque playa hay por todo el Pacífico. Pero una cosa tan particular como es el avistamiento, y que van allá a tener sus bebés las ballenas, ¿no? El avistamiento de ballena es, además de que llegan, el otro fenómeno que se acomoda es que ellas llegan barriga llena. Sí, ¿cierto? Claro. Llegan barriga llena, entonces van llenas las ballenas, y llegan y existe ahí cerca a la parroquia, en este lado del municipio de Nuquí, entre Nuquí y Bahía Solano, lo que se llama la Ensenada de Utría. Hoy es declarado ya patrimonio, ¿no? Parque natural, sí, protegido pues a nivel nacional, ¿cierto? Y llegan allá y nacen los vallenaticos. Precioso, ¿no? O sea, nacen los vallenaticos, y el espectáculo, por ejemplo, en este mes, en esta temporada, es bonito eso. Podemos ir por avión. Por avión, son un poco costosos los tiquetes, pero es una belleza. Y tenemos los termales, o sea, lo lindo. Yo había tenido la oportunidad de entrar a unos termales por acá, por los lados del eje cafetero. Pero usted salir del mar, aquí está el mar, y a 2 minutos estar en un termales. Increíble. Y hacer lo contrario, estar en los termales y salir de los termales al mar. O sea, porque es allí. Qué belleza. Eso es otro fenómeno. Y son famosas esas regiones también por las cataratas preciosas que tienen, y unos caminos ecológicos. No, y las playas. Sí, claro. Las playas son lindísimas. Y bueno, y entonces acomódese usted a la comida, muy, muy, muy rica la comida, y no son costosas, esas sí no. Sobre todo el pescado, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué comida típica es de esa zona, padre? El pescado. Allá es, y de todas sus formas. En esa zona del Pacífico, el pescado. Sí, el Chocó es variado en comidas típicas, pero el pescado allá es fundamental, el arroz con coco. Uy, qué delicia. Eso es, sí, todo lo que es el marisco en la costa pacífica, ¿cierto? Sí. Claro, yo que esos sí. Fresquitico. Yo casi esos 5 años que estuve allá fueron lindísimos. Claro. Lindísimo. Padre, bueno, y entonces ese tema del encuentro con la cultura de los indígenas, también ese tema turístico. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted ahí en esa zona? Ahí estuvimos 5 años. 5 años. Sí, 5 bonitos años. 5 bonitos y años. Luego usted tuvo un llamado adicional ¿cómo fue eso? Esa otra parte. Bueno, perfecto. Luego, pues ahorita tenemos obispo nuevo, Monseñor Mario de Jesús Álvarez, es mi obispo, nuestro obispo muy querido, muy misionero, porque él trabajó acá 8 años en la OMP, Obra Misionales Pontificia. Llegó y luego me dijo, bueno, un llamado, bueno, padre, ha sido trasladado para la zona del San Juan, también de nuestra diócesis,
venga, padre, acompáñeme aquí a estas comunidades porque necesitan y usted lo puede hacer muy bien. Bueno, depositado su confianza, el obispo en mí para esta parte. Y si les he hablado un poco de que me impactó estar en Nuquí, pues el traslado al San Juan sí fue un mayor impacto. O sea, es decir, es como si uno conociera por lo que le han dicho, por lo que ha escuchado y demás, pero la otra realidad es cuando usted está en el campo, lo vive. Esa es la palabra, lo vive. Uno es sacerdote y es de la diócesis, pero créame que uno mismo se sorprende. Si yo les cuento, cuando llegué a esa parte, a esa zona del San Juan, fuerte. Yo sí, porque mire, cuando llegué a Nuquí, a mí me dolía la cabeza por 3 cosas. Uno, por la sede del templo. La sede son las sillas donde se sientan. No, eso. 2, el piso de la iglesia. Jodido. No había. No, eso estaba. Eso era pura tierra. No había nada. Roto. Sí, una baldosa de las más antiguas que ustedes puedan imaginar. Vuelto sin mantenimiento. Sí. Y 2, la casita cural. Puerticas llevadas. No muy deteriorado. Algunas mucha cosas. humedad, Bueno, ¿no? y eso me dolía la cabeza. Pues imagínense que si allá me dolía la cabeza, cuando llegué acá a la zona del San Juan, pues me dolía todo el cuerpo. Ahí no solo era la cabeza, sino todo. ¿Por qué? Porque cuando yo sí lloré. Yo creo que lloré. No tanto en las lágrimas puntual de salirse, pero llegar y mirar el templo. ¿Por qué? Porque claro, uno va a ir... El padre me mandó unas fotos, claro, de eso hace 1 año y medio. Sí. Del templo cayéndose a pedazos, pero ni hablar de la casa cural. No. Sí me dio mucho, pues me pareció muy triste realmente ver las fotos pero lo peor era la casa cural. O sea, la misma cama en donde guardaban los ornamentos del padre. Esto era la gotera encima del closet. O sea, de verdad uno como citadino no alcanza a dimensionar. No, es que no lo alcanza. Si uno no lo vive, un amigo que sea sincero y que cuente la realidad. Exactamente. No llega uno a entender un poco esto. Sí, yo estuve enfermo. Claro, la humedad. Es decir, cuando yo entré a celebrar la primera Eucaristía en el templo, no. O sea, Dios mío, aquí donde te va a hacer su sacrificio. Donde todo para Dios es lo mejor, ¿no? Exactamente, donde vamos a celebrar la Santa Eucaristía y los demás sacramentos que podamos nosotros tener. ¿Es este el lugar? Yo empecé y el padre que venía trabajando bien, gracias a él también en favor de eso, porque es parroquia nueva, incluso una de ellas es una parroquia nueva, con el techo, ya el padre incluso había hecho un ejercicio. Y seguíamos con esa dinámica de arreglarlo. De arreglar. No, la verdad no pudimos hacer tanto en pro de ello, pero dejamos ahí un poquito de base. Por ejemplo, en lo que la doctora dice del techo donde guardaban los ornamentos, se logró conseguir alguna cosita para eso. Pero uno sí se siente. No, yo esos meses que estuve allá, yo pasaba pensando mucho en esa realidad. Pues esto es una realidad que a nosotros sí, ¿verdad? Lo que usted alcanza a transmitir nos tiene que interpelar y es verdad que sí. Tanta necesidad y hay muchos de nosotros que queremos ayudar y no sabemos cómo de una manera práctica porque desconfiamos de los estamentos o desconfiamos de la organización. Entonces la gente dice, no, yo cómo doy, pero yo sí no puedo estar seguro de que esto va a llegar al sitio que de verdad ustedes lo están pidiendo o se va a quedar en un tema meramente administrativo y entonces y en el personal que está involucrado, pero al final no le va a llegar y uno dice, bueno, yo realmente quisiera invitar a las personas que nos estén oyendo a que si le dieron un poquito de esos prejuicios y que abran su corazón, que sí es verdad que sí hay personas involucradas y que si dieron 100 no lleguen los 100 exactos porque de todas maneras hay que pagar para que lleguen hasta allá los 100 exactos y que habrá personas que tienen que estar involucradas en hacer todas estas obras, claro que sí, pero confiar en que las obras son de la misma iglesia y que hay un ánimo realmente para que se desarrollen unas obras para unas necesidades reales, concretas, que realmente hay una necesidad que se está tratando de cubrir.
Sí, perfecto. Sí, ahorita... Animar a esto, porque a veces uno se queda solamente con el, no, tengo desconfianza, y hasta ahí llegó y nunca dio nada. Miércoles, es que 30,000 pesos mensuales pueden cambiarle la vida a un sacerdote en un lugar de esos. Y sobre todo, María, yo creo que es bueno también que la gente recupere la confianza en la iglesia. Es verdad. Sí. Si bien es cierto, nosotros tenemos problemas, los tenemos, no los podemos tapar con la mano. Hay humanos, ¿cierto? Hay Exactamente. Sí. Pero realmente las obras que hace la iglesia se nota que son para de lo Dios. que son. Sí. Que se nota que son de Y Dios. las orienta y las lleva y las tiene que Las ejecuta. las ejecuta. La divina providencia es algo que uno no se cansa de imaginar, Sí. y que en estos sitios se da, y en muchos lugares y en las fundaciones se da, y en todas las sin ánimos de lucro y todas esas cosas. Dios ayuda. Sí, O sea, Dios ayuda y toca corazones. Entonces también es importantísimo que la gente vuelva a creer en la iglesia. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí en Bogotá, van a un sitio de retiros de unas monjitas o de unos sacerdotes, se van a dar cuenta del lujo entre comillas, Sí, te entiendo. de la organización, que uno que se siente acogido, las instalaciones son bonitas, son Sí. limpias, son Es que lo que paga... Dan fe de lo que Dan se fe de haga lo en que ti. es. Exactamente. Es que lo que paga uno por un retiro espiritual de cualquier denominación que sea, Ajá. que pueden ser más o menos en Bogotá unos 300,000 pesos por un fin de semana. Imagínese. Eso vale un hotel de lujo y ni siquiera Una noche. Que uno dice, no, que voy a ir a no sé dónde, y uno dice 200, 300,000 pesos vale quedarse en un hotel. Y uno dice, estamos pagando por eso. ¿Por qué? Porque la iglesia optimiza y le da la mejor comida, la mejor estadía, y ni sin hablar del tema espiritual, estamos hablando de cosas materiales. Exacto, Entonces, uno con lo poquito que dé, eso Dios lo multiplica hasta el infinito y más allá, como diría un héroe. Sí, sí, verdad. Sí, sí. No, y hablando de esto de ayudar, yo también les puedo dar testimonio de, por ejemplo, yo en Nuquí, para el tema de la casa cural, y usted, Claudia, ahorita decía el tema de la Divina Providencia. Claro, uno sigue confiando en la misericordia de Divina Providencia, porque sin conocer, a mí me llegaron 7 millones de pesos sin conocer a la persona, porque de una u otra forma se tocó el tema. Diga usted, aquí claro, no y la estamos gente nosotros. lo quiere hacer en el uno habla de un tema y de pronto llegó alguien donde Inés, donde Claudia. Lo que pasa es que yo conversé con el padre, yo no tengo la posibilidad, o sea, usted no tenga, pero él tiene esta necesidad, y esa persona, 7 millones de pesos, con compromiso de seguirme ayudando para otras realidades, porque recuerdo que teníamos el tema de un salón porque hicimos muchas cositas en Nuquí, la verdad que sí, gracias a Dios y a estas personas, de un salón, y padre, padre, yo le voy a mandar 1 milloncito de pesos. Claro. Y son personas que hoy no hemos tenido la oportunidad de conversar así como... De volver a decir... No, y sobre todo de vernos. Sí. De encontrarnos. O de conocerse. Amigos, sí. Lo he vivido por ese lado. Y por otro lado, que ha sido muy constante, incluso en estos días, nos hablamos de una señora también, que ella es colombiana, pero está en Estados Unidos, y constantemente nos hablamos. Y, padre, voy a enviarle 10 intenciones. O sea, el valor de 10 intenciones. Claro. Y créanme que eso ha sido de una ayuda, porque ella, por ejemplo, cada 2 meses o cada 3 meses, padre, 5 intencioncitas. Y no. Y eso, si yo les digo, para el bolsillo, no, para el bolsillo no. Es decir, el solo hecho de yo venir a Ismina, de donde estaba ahora último, de ir y volver a Ismina, transporte, 50,000 pesos. Imagínese. Solo transporte. Y si ya vamos a comprar cositas para llevar allá, entonces, es decir, no es tanto... Otro cupo de transporte. Sí, y uno entiende el tema de que la gente a veces como en la duda pero créanme, y a los que nos escuchan, ¿verdad? Sí, ahorita verdad. Como no, tenemos una disposición de ayudar y de colaborar. De servir. El tema, sí, es de servir. El tema, por ejemplo, la formación del seminario. En el seminario nosotros hoy tenemos un número de seminaristas. Todos se están preparando precisamente para ser sacerdote de la diócesis de Ismina, porque la diócesis hoy tiene 63 parroquias. Y creemos que como sacerdotes activos, cuando digo activos es porque ya hay algunos que ya están muy mayores, llevaditos de edad, sí, algunos incluso están en reposo ya, bueno, pongámosle 70, ¿cierto? Un número de 70, pero entre ese número de 70 pues ya
algunos no están activos. Claro, no todos están activos. Otros estamos en otras misiones. De multiplicación, multiplicación de actividades. ¿Cierto? Preparándose, estamos estudiando en Roma, en España, en Bogotá, por aquí hay algo también que Pero este tema de la formación, padre, es lo mejor. Cierto. Claro. No, claro, mija, porque es que es el bien para. Yo decía en algún momento, ayudar a un seminarista para luego que sea sacerdote. Uh-huh. Yo doy testimonio. Yo tuve 2 madrinas de ayuda, de oración inicialmente, porque eran personas también de oración, muy católica, pero también de la bonificación y de todo lo que tenía que ver con el tema de gastos en el seminario. Yo fui apadrinado, gloria a Dios, por 2 señoras de Antioquia, muy queridas. Son mi familia, yo voy allá y son mi familia. Incluso en el lugar de ellas yo soy como el hijo, porque no tuvieron hijo hombre. ¡Qué hermosura! Y yo soy como el hijo. Lo adoptaron en ese tema. Y es fundamental porque se tiene un concepto de que el que entró al seminario no gasta o no se paga, ¿no? Allá es la vida, claro. ¿Y cómo se come? Si allá uno le hacen, por ejemplo, la vida mía en el seminario, uno le hacían todo, comida, le lavaban, uno no lavaba ropa ni nada, todo era organizadito. Claro, los cuadernos, los libros, todo vale. Lo personal, cuidado de la higiene, todo. Claro. O sea, es decir, todo ello. Y hoy tenemos un fenómeno muy interesante. La mayoría de un grupo muy considerable de los seminaristas son de estas regiones de las que estamos hablando, de la más apartada incluso de la diócesis. Padre, ¿cómo surge una vocación, por ejemplo, en esas realidades? En esa realidad. O qué es lo que mueve. Bueno, yo sé que es un llamado, obviamente, del Señor que hace a cada uno. Y ahí verás si responde. Pero de todas maneras, uno se pregunta, pero si en esas diócesis tan necesitadas, ¿cómo surgen las vocaciones? Y vamos a ver, me atrevería yo a decir que de pronto ustedes tienen más vocaciones que lo que tiene desafortunadamente Bogotá o la ciudad grande. La vocación para allá sí es, no estamos diciendo que las otras todas son vocaciones, todos son llamados y eso solamente lo juzga Dios, pero se requiere de mucha valentía para decirle sí al Señor en esa circunstancia. Y yo creería que el mismo tema, porque es que vea, cuando el sacerdote llega a esa región, es un signo de muchísima esperanza. Claro. Entonces yo sacaría una conclusión, no es la real ni la verdadera, yo la saco en este entorno, y es que cuando un muchacho llega a sentirse llamado, tocado para ingresar al seminario, es también mirando eso. Mi gente necesita un signo de esperanza y yo puedo ser signo de esperanza para mi misma gente, o sea, para la propia gente. Lo hago como en ese orden, ¿cierto? Sí. Pues es mi gente que necesita ese signo de esperanza. Y la presencia usted de es un ejemplo, pues el mismo hermano que está ahí es el que da más ejemplo que cualquier otro. Contrario a lo que uno pensaría, ¿no? Perfectamente, porque salen muchachos de allá, de los pueblitos, incluso de esa comunidad parroquial donde yo estuve ahorita, los últimos meses del San Juan, hay 3 seminaristas. 3. Y si usted mira, ¿cuántos hay de Ismina, que es la sede? Yo creo que no hay en este momento, no sé si hay. De Ismina, o sea, la proporción de la ciudad, pues. Claro, sí. Entonces, imagínense, o sea, 3. ¿Cuántos hay del Baudó? No, 2, 3.
Y entonces, ¿qué está pasando ahora? Que es lo interesante de tener aquí al padre Over, el padre se está preparando en Derecho Canónico en este momento. Entonces, Bueno, yo no lo quería revelar. No, pero que es maravilloso porque es la misma iglesia capacitándolo a él para que él sea un multiplicador, que como él dice, él puede contagiar a otras personas en su propia región. Esto no es para que él se prepare en esto y después se vaya no sé, bueno, lo que Dios quiera, igual sí. También lo que dispongan los obispos, por supuesto. Sí. Pero que es maravilloso que se tenga la oportunidad de usted volver a su propia región para motivar a otros muchachos que se puedan digamos, viéndolo a usted, tengan esa experiencia de, oiga, es posible vivir para el Señor y como ese tema aspiracional que, digamos, uno tiene en el corazón, ¿no? De que uno quiere como emular a alguna persona o quiere imitarla, maravilloso, porque al final es para eso, para multiplicar. Sí, sí. Yo creo que es muy importante lo que hemos estado hablando ahorita de informar, porque al final es una de las misiones nuestras también en ayuda a la iglesia que sufre. Solo informando y hablando es que uno contagia a las personas y que se enteran de cosas que uno no, o que los otros no conocemos. Sí, claro. O sea, de pronto hasta este momento alguien que se esté conectando con nosotros ahora en radio estará diciendo, ¿cómo? Ayuda a la iglesia que sufre, Chocó, Itzmina, el padre, pobre. Sí, claro, porque uno tiene como esa idea de la pobreza. Sí, claro. Pero se vuelve una cosa tan abstracta. Sí, que entender que hay personas que tienen unas vocaciones ahí, que quieren vivir la fe y que les cuesta trabajo porque no hay cómo. Perfecto. Sí. Sí, eso es esencial y fundamental. Pues yo... multiplicar. Sí, claro. Sigamos hablando de usted, padre, no se preocupe, sí, no hay problema. Por elección del obispo, claro, fue el que me eligió para enviarme acá a Bogotá, esta inmensa ciudad, ¿cierto? A profundizar en el derecho canónico, ¿cierto? Estamos profundizando en el derecho canónico por toda la necesidad que tiene la iglesia de organizarse a nivel general, también en tema particular como diócesis. Hoy la iglesia está exigiendo que todas las diócesis, las porciones de estos territorios sean organizados en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Con sus pastorales, diferentes pastorales, con un tribunal eclesiástico que tenga que ver con todo el tema del derecho a la organización, todos los sacramentos y demás. Entonces, hay esa necesidad en nuestra diócesis, existe esa necesidad, y Monseñor pues vio que yo era el candidato. Que yo era el candidato. Humildemente pues lo aceptamos, con humildad, eso le dije, Monseñor, con humildad lo asumimos cuando él me llamó a esto, y como lo mencionaba la doctora Inés, el hecho es prepararnos lo máximo, aprovechar al máximo este tiempo para luego ir a aportar con nuestra humildad y con nuestro conocimiento que se quiera, ir a aportar para el mejoramiento, el ordenamiento de nuestra diócesis, porque claro, el derecho es como el ordenamiento de una iglesia particular y general, eso es el derecho canónico, ¿no? Entonces la idea es aprovechar, profundizar y con todo el ánimo ir nuevamente a mi diócesis, claro. Para otro lado. Como al mes de haber estado acá, hablé con Monseñor, con el obispo, Monseñor Mario, y me dijo, ánimo padre Over, ya lo estamos esperando, y solo lleva un mes. Monseñor, recuerde que son 3 años, por ahora 3 años, entonces bueno, pero es con ese ánimo, y yo sí, créame que valoro mucho el trabajo, ahorita que conversábamos del seminario, valoro mucho el trabajo de los formadores, porque eso es una tarea también dura. Claro, eso es una tarea. Hoy está el padre Ernesto, que le mando un saludo especial, Dios le bendiga, ojalá me escuche. Como rector, el padre Giovanni, el padre Orlando, el padre Arnulfo, que están al frente de esta tarea, ¿cierto? De prepararlos. De prepararse, y que ojalá ellos siempre vean en ese joven que está animado, que ha ingresado al seminario, como lo decíamos ahorita, como ese signo de esperanza para nuestros pueblos. Seminario San Pío X, ¿no? Seminario Mayor San Pío X, San Pío X. En honor a nuestro patrono San Pío X, sí, muy interesante. Qué bien.
Bueno, qué maravilla. Y yo quisiera también preguntarle algo más, padre, sobre como la devoción en estas zonas que tienen como unas devociones particulares y con el tema de la música y todo es precioso, como lo hemos hablado en algún otro programa también, y entender un poquito como esa cultura tan hermosa al lado de esa música y esa alegría, y cuáles son esas devociones particulares que tienen ustedes allí. Bueno, sí, claro, eso hasta me eriza. Sí, qué lindo. No, sí, claro, hablar de la cultura y de la devoción es un intercambio muy interesante, ¿no? Religioso, cultural. Normalmente ese término se utiliza mucho en las festividades. Las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Carmen, religioso-cultural. Entonces, un ejemplo, ¿cierto? Los fuertes allá a nivel de devoción, hablando de las ciudades principales, ¿cierto? Sede, está San Pacho, San Francisco de Asís, San Pacho. Esa se da más en la capital del Chocó, Quibdó. En este momento están en eso. Ah, sí, está la fiesta. Sí. Eso es la expresión de todo un pueblo. Sí, la expresión de todo un pueblo. Eso comienza desde el 20 de septiembre y termina el 4 de octubre, pues, que es para la fiesta de San Francisco. Sí, que es el día clásico. Y eso es en torno al baile, a la danza, la expresión alegría, los trajes que se utilizan como identidad. En ello, pues, también son representaciones muy del pueblo, de lo que se está viviendo, ¿cierto? Hacen representaciones y usted dice, un mensaje, ¿qué mensaje están dando ahí? Un mensaje de la paz, un mensaje del mejoramiento de la salud, de la educación. Pero en torno a ello, usted entra y dice San Pacho, Quibdó, video, y usted mira y eso es una cosa muy elegante. Interesantísimo. Interesantísima, las comparsas que se realizan, pero también es muy interesante ver la respuesta de la gente en el tema religioso. Sí, qué bonito. Es muy interesante, o sea, la gente se esmera por todo lo cultural, las expresiones culturales, pero también no se despega, es decir, no es vamos a celebrar aquí lo cultural y nada que ver con lo religioso, realmente está unido. No, sí, la gente está muy, muy animada en el tema de la novena, ¿cierto? De la misa diaria en torno a San Pacho. Por ejemplo, en Ismina, nosotros tenemos Ismina sede, Tado sede. En Ismina, que precisamente en este mes también se celebra, está la Nuestra Señora de las Mercedes, que es la patrona ahí y también es en torno a eso mismo, ¿no? La chirimía, que es el toque del tambor que suena allá, y eso, si no hay chirimía, eso no se mueve nadie. No hay fiesta. No hay fiesta, ¿cierto? Pero tampoco hay fiesta eucarística. Es al ritmo de todos los instrumentos muy propios de allá, de la región. Y eso suena espectacular. Claro. Es allí donde uno dice, bueno, hace la relación y no es que los muchachos ahora bailan una música tales, pero si suena una chirimía, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos se conectan. Se conectan. Entonces claro. Es interesante, ¿no? Saber cómo una expresión también del cultural, desde el más chiquito hasta el más grande. Sí, excelente. Sí, en Tado, por ejemplo, se celebra la Nuestra Señora de la Pobreza, o la Niña María, también lo llaman así. También es ahorita, pasó, ¿cierto? Hace poco, el 8 de septiembre. Y en torno a igual. O sea, el fenómeno es muy igual, ¿cierto? Uh-huh. Y fuertemente tenemos muy devoción. Aquí en esta devoción no se da mucho el tema de lo cultural. Esto es más de piedad, más de reflexión, y es el Divino Ese Homo. El Divino Ese Homo, allá tenemos un santuario del Divino Ese Homo. Es la figura del Señor flagelado, en el tema de eso de la columna, por allí va también, y tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza en la sede donde él está, en Raspadura. ¿Y lo tienen como una devoción especialmente para la Semana Santa, o es en general durante el año la gente lo visita mucho? Durante el año la visita es constante. Los primeros domingos de cada mes se hace
celebración donde la gente va en peregrinación. A pedirle a nuestro Señor como elección. Sí, fundamental. Raspadura se llama el corregimiento, de donde está el santuario. Y la fiesta se acomoda, o sea, el día de la fiesta de él se acomoda a la de la Divina Misericordia. Es decir, la semana 8 días después del segundo domingo de Pascua. El segundo domingo de Pascua, perfectamente. Qué lindo. Sí, eso es, vea, multitudes de todas partes, de eso. La devoción es grande. Es popular y bonita. Es popular. Y en muchos otros pueblos, municipios, también se celebra. Por ejemplo, en Nuquí. De manera alterna. Sí, en Nuquí, el día que se celebraba el Divino Eseomo, el Día de la Misericordia, eso salía el que yo creo que nunca había ido a misa ese año. Sí, el que no, exacto, así es, sí. Eso es impresionante, y la gente bendice de todo, Padre, que el agua, que bendito. No, eso es impresionante. La procesión, eso es eterno, porque hay que ir a todos los sectores, a todos los barrios. Los pobres padres ahí sí que tienen que correr en esas fechas. La situación y ese sol, porque imagínense el calorcito. Claro, sí. Más o menos cuántos grados, aunque eso no es un tema trascendental, pero más o menos cuántos grados. Eso supera los 33, 35. Y humedad altísima. Sí, claro, demasiado. Ya estos aparatos, eso a los meses ya uno tiene que estar los celulares cambiando computadores, todo eso, la humedad es muy fuerte. Claro, es muy fuerte, sí, claro. Y el calor. Pero gracias a Dios tenemos la playa, ¿no? Yo estuve en Nuquí donde salía al balcón y allá estaba el mar. Al mar lo miraba. Más fresco. Sí. Pero ese es eso. Y la cultura a nivel de expresiones es muy bonita, el chocobano. Tenemos allá, por ejemplo, en el tema de los difuntos, los alabados, se dan los alabados. ¿Por qué son los alabados, padre? Eso, como no lo explica, padre, porque yo los oí como le digo, en Guapi, pero pues me imagino que deben ser alabados distintos, pero son muy similares, ¿sabes? Los alabados son los cantos, es como cuando se le está haciendo un homenaje al difunto, ¿cierto? Son los cantos fúnebres, los cantos... como las lamentaciones, pero con alabanza. Eso suena a un ritmo... Sí. Lamentaciones del Pacífico, porque eso no se puede identificar de otra manera. Solemne. Sí, eso es una solemnidad que se le da. Son poesías en el momento del orio, pues, es decir, sí. Y fundamental, se acompaña con esos alabados hasta el momento, hasta el cementerio, hasta el entierro. Eso es una solemnidad. Qué bonito, ¿no? Son alabados. Y también existen los que son, uno podría decir como villancicos, pero no, allá es los arrullos. Sí, que son se famosísimos. Eso que se dan en términos más ya sea de alegría, de fiesta. La Navidad, más preciosos son identidad del pueblo. Podemos oír un poquito de esos arrullos que son famosos acá. Sí, el de duerme mi niño, y eso aquí podemos oír un poquito si quiere, padre. Ahorita lo podemos poner al final del programa para que lo oigan. Hombre, yo feliz que suene. Feliz que suene, sí. Y ya el tema, pues, en lo de las festividades, pues es un ritmo más de chirimía, se llama así, la chirimía, que es chocobano, la chirimía, y eso hace mucho bien, porque la gente expresa su es la devoción popular, ¿no? También la religiosidad popular de alguna manera. La religiosidad popular. Pero allá es que es arraigada, o sea, es que es muy distinta, yo pienso que es muy distinta al concepto que nosotros tenemos de religiosidad popular a una cosa que es intrínseca al ser humano, especialmente en las culturas afroperuanas. Claro, no, sí es verdad. Sí, es así. De hecho, cuando uno ve, y los tenemos en la página también de la fundación, hay unos videos preciosos. Inclusive el video nuestro mismo, el corporativo, tiene una celebración de una Santa Misa en África, en donde están todas estas mujeres preciosas vestidas de colores bailando, mientras que entra el obispo. Sí. Y el obispo los va bendiciendo y ellas van bailando, y ellos también, ¿no? Pero sobre todo las mujeres son las que más se notan. Claro. Entonces es una cultura muy linda, muy alegre, muy diferente a lo que uno tiene como en su concepción, ¿no? Sí, perfecto, es verdad. Con cánticos, ¿no? Sí, incluso hubo un momento, recuerdo ahí, estando en Ismina, en el marco de las fiestas de las Mercedes, nosotros, un grupo de sacerdotes, estuvimos en la actividad cultural como tal, que es lo de la comparsa, con sus trajes
con sus trajes ¿Ustedes culturales. participaron? Participamos con trajes culturales, es decir, de ir en la procesión. No es una procesión, es una comparsa. ¿Cierto? Donde se da el mensaje y nosotros, el grupo sacerdote, iba allí identificado. Qué hermoso. Como el señor Julio, yo recuerdo que se gozaba ese día ya porque nos miraba nosotros pues haciendo como tratando de hacer la danza. Claro, de la comparsa, que vayan todos al mismo ritmo. Exactamente, y algunos muy perdidos. Pero bueno, sí, claro, se hace uno ahí el ambiente, guardando obviamente toda la prudencia pues del caso, ¿cierto? Claro. Pero en Nuquillo también disfrutaba. Yo cada 16 de julio, porque allá era la Virgen del Carmen, la misa era danzada. Canto de entrada, ofrendas, santo, eso era una misa danzada. Pasaban los niños en los otros los jóvenes, en otros los adultos, y eso suena el tambor porque es la misa. Y toda la misa era en torno así. Desde entrada, y yo entraba y adelante iba un grupo danzando. Eso es pues canto religioso. Es la expresión, ¿no? Sí, canto religioso. Total de la cultura. Sí, ese pues qué alegría que nos ha traído, Padre, con todos estos testimonios tan lindos de la práctica también religiosa, que al final es la misma, pero con la cultura de ustedes tan hermosa que queremos ir a conocer. Ojalá podamos ir a visitarlos y disfrutar de eso. Bienvenidos. será de mucho agrado tenerlos allá, claro. Por favor, se ofrece mucha humanidad en estas tierras nuestras, la gente. Y recordarle a todas las personas que nos oyen, ¿no? De la necesidad. Claro. Yo precisamente ahorita hacía memoria del tema de, por ejemplo, en la Navidad, cómo se acompañan esos niños en los regalos. Y uno, es que no es que el niño solamente sonría cuando recibe un regalo. El niño allá le sonríe, usted llega y lo saluda y es una sonrisa de muchísima felicidad. Y eso es una bendición. Una satisfacción muy grande, ¿no? Ver esas caritas. Perfecto. Hay tanto por hacer. Con todas las necesidades, incluso te puedes acercar a un niño se puede acercar a una niña sin camisa, pero es como con esa sencillez, esa humildad tan profunda de ser persona. Bueno, pues Padre, le agradecemos a usted muchísimo este compartir tan natural y tan de su propia experiencia, que es lo más importante, y esperemos que muchos oyentes también se entusiasmen a darse la oportunidad de colaborar a una institución de la Iglesia. En este caso, pues si lo pueden hacer en la ayuda de la Iglesia que sufre, pero de todas maneras de ver una realidad de la Iglesia que necesita esa mano amiga que se extienda y que pase las fronteras, que llegue a sitios donde no lo sabemos, pero pues lo importante es poderse dar una vez oportunidad o de servir en algún sitio donde ustedes realmente sientan que es su vocación, al laico, al sacerdote, al misionero, a todas las personas, y lo que se puede aportar tanto, sobre todo a la formación sacerdotal, que finalmente que nos va a traer a todos nosotros el beneficio de tener presente a nuestro Señor todos los días. En la Eucaristía. Los sacramentos. Sí, eso es una bendición, sí, es verdad. Bueno, agradecemos su sintonía a todos los que nos escuchan. Todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos en nuestro programa Héroes de Nuestro Tiempo. Los invitamos a consultar nuestra página web www.acncolombia.org, en donde pueden encontrar más detalles sobre nuestros proyectos y las obras que apoyamos gracias a nuestros benefactores. O pueden escribirnos al correo info@iglesiaquesufre.org, o si quieren comunicarse con nosotros en Bogotá al 484-8890. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, también nuevamente reiteramos el agradecimiento a cada uno de ustedes. Inés, Claudia, esta compañía también ha sido fundamental, claro. Me dieron más fuerza para hablar. No, pero a todos los que nos escuchan, ahí pues dejamos el mensaje, y más que mensaje, el testimonio de una realidad, de una región bellísima, y sobre todo, decía ahorita Claudia, recordaba el tema de la formación.
fundamental a todas estas personas que de una otra forma hoy nos escuchan y sabemos que nos han venido ayudando también con sus oraciones y muchos aportes, animarlos a que sigan confiando en que todo será para bien de las almas de esta región y de muchas otras regiones. Hoy hablamos de Chocó y de Ismina, pero tenemos muchas necesidades que desde la pastoral, nosotros como sacerdotes y pastores y algunos fieles laicos que también están comprometidos, podemos hacer, pero siempre con la ayuda. La unidad hace las fuerzas, entonces las necesitamos. Nos ponemos en la presencia del Señor, en gratitud a Él por este espacio, y esta bendición llegue a cada una de las personas que nos escuchan, a sus hogares, a sus familias y a todas las personas que hacen parte de esta entidad, de esta programación, y a la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.